algunos, algunos conceptos importantes, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema de neumonía intrahospitalaria. Como le comenté ahora al grupo de rotación, la neumonía intrahospitalaria tiene dos definiciones puntuales, ¿no? Uno es aquel paciente que ingresa a un hospital sin síntomas respiratorios y que después de 48 horas presenta síntomas respiratorios asociados a un cuadro de neumonía y una imagen radiológica sugerente de un proceso neumónico. Y la segunda definición es aquel paciente que se le da de alta con diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria y que reingresa con el mismo cuadro clínico en los 90 días posteriores al alta. En cualquiera de los dos escenarios se considera neumonía intrahospitalaria. No tiene que ver básicamente con el tiempo que esté, etcétera, sino con los dos parámetros establecidos respecto a los días y al nuevo diagnóstico de neumonía. ¿Por qué es importante hablar de neumonía intrahospitalaria? Bueno, es la segunda infección nosocomial más frecuente. La primera es la infección urinaria, pero es la más frecuente en la unidad de cuidados intensivos. La incidencia varía según la edad, es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que mientras más edad se tenga, mayor es el riesgo de tener neumonía intrahospitalaria. Por ejemplo, en pacientes menores de 35 años, la incidencia es de 5 por cada 1000 pacientes hospitalizados y esta se triplica, ¿no? En pacientes mayores de 65 años es 15 pacientes por cada 1000 pacientes hospitalizados. En el Perú, alberga en general más del 25% del total de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y a nivel mundial aproximadamente el 15%. Se presenta básicamente hasta un 25% de aquellos pacientes que requieren intubación orotraqueal. Otros rasgos epidemiológicos importantes es la ventilación mecánica y el riesgo, ¿no? Se dice que en los primeros 5 días de intubación mecánica o de intubación orotraqueal hay un incremento de 3% por día. Los segundos 5 días, o sea, desde el día 6 hasta el día 10, 2% cada día y a partir del día 11, 1% diario. Esto es un riesgo adicional al riesgo habitual que debe tener o que tiene un paciente cuando hace un proceso respiratorio dentro del hospital. La principal causa de muerte se le considera debido a infecciones adquiridas con una mortalidad del 30 al 50% en una neumonía intrahospitalaria no asociada a ventilación mecánica. Pero cuando hablamos de la mortalidad de una neumonía asociada a ventilación mecánica, esta puede incrementar hasta un 70%. Las infecciones más frecuentes siempre van a estar acorde al germen o al aspecto epidemiológico de cada UCI. Pero en general, la pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter son las causas más frecuentes de mortalidad. ¿Cómo se clasifica? En una neumonía no asociada a ventilador mecánico y la neumonía asociada a ventilador mecánico. Esa es la primera gran clasificación de las neumonías nosocomiales, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque esta neumonía asociada al ventilador corresponde casi al 80% de las neumonías nosocomiales. ¿Qué quiere decir? El mayor porcentaje de los pacientes con neumonía intrahospitalaria son pacientes en ventilación mecánica. Y por lo general se estima que cuando se tiene una ventilación mecánica mayor de 48 horas, la mortalidad puede aumentar hasta el 70%. Cuando hablamos de neumonía asociada a uso de ventilador, hay que tener en cuenta algunos factores, ¿no? Hay unos factores prevenibles y no prevenibles. Prevenibles, bueno, como su propio nombre lo dice, ¿no? Son aquellos factores en los cuales podemos intervenir para disminuir el impacto o el riesgo de esa neumonía, como por ejemplo mantener la cabecera no elevada, el cambio frecuente de los circuitos de respirador, el abuso de los relajantes musculares, la sedación, la reintubación, el transporte fuera de la UCI, etcétera, son factores que uno podría inferir, manejar y que al no hacerlo esto incrementa el riesgo de la neumonía. Y hay factores no prevenibles como es la necesidad absoluta de ventilación mecánica, que el paciente ya tenga una enfermedad pulmonar estructural como es EPOC, o tenga una enfermedad cardíaca, o sea, un paciente gran quemado, un paciente postparo cardiorrespiratorio, politransfundido, con una intubación orotraqueal prolongada, etc.
Hay algunos criterios que nos permiten valorar la existencia o no de este cuadro de neumonía en pacientes que se hospitalizan. Son los criterios de Johansson, ¿no? Lo cual involucra 4 criterios fáciles, ¿no? Son bastante clínicos. Uno es temperatura más de 38, la leucocitosis mayor de 10.000, en algunas literaturas dicen 12.000, la leucopenia menos de 4.000, secreciones purulentas vistos básicamente por el tubo orotracal e infiltrados nuevos y progresivos según una radiografía de tórax. Hay un factor o un criterio agregado a este criterio de Johansson, que es el incremento de la demanda de oxígeno en un 15% desde el ingreso hasta el día que se diagnostica la neumonía. Hay un score clínico también, ¿no? Que es el score de Pugin, que tiene 6 variables, que es la temperatura, los leucocitos, las secreciones orotraqueales, la oxigenación básicamente en su forma de PAFI, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2, la radiografía de tórax y el cultivo de aspirado, ¿no? Cuando tenemos un score mayor a 6, estamos frente a un cuadro de neumonía asociada al ventilador o neumonía intrahospitalaria asociada al ventilador, ¿no? La sensibilidad fluctúa casi el 80% y la especificidad bordea el 85%. El diagnóstico básicamente se basa en un primer momento en un muestreo no invasivo. ¿Qué quiere decir? No se necesita abordar de forma procedimental siempre al paciente para tener una muestra, ¿no? Ya hemos dicho, el cuadro de neumonía es clínico, radiológico, y para extraer sí o sí una muestra podemos usar, no sé, aspirados orotraqueales, aspirados traqueales, como también podemos hacer, obtenerlo mediante muestras o procedimientos invasivos, ¿no? Como es la broncoscopía. El grupo de hoy ya ha tenido la suerte de ver 2 broncoscopías, creo que ha sido el único grupo que ha estado presente en 2 broncoscopías, y sirve, ¿no? La broncoscopía es un procedimiento endoscópico donde vamos a valorar y explorar ambos campos pulmonares, todo lo que tiene que ver con bronquios, y eso va a ayudar a extraer muestras, ¿no? Un poco mejores que las que se puede extraer mediante la aspiración simple, y eso sirve para los cultivos, ¿no? Ya que el gold estándar para el diagnóstico de neumonía son los cultivos, solo que como desventaja tienen la demora en el tiempo, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? No, doctor. Ok. La neumonía no asociada a ventilación mecánica. Al igual que la neumonía asociada al ventilador, hay factores de riesgo, ¿no? Propio del paciente, que son, bueno, no es necesario aprendérselos todos, ¿no? Son patologías o comorbilidades del paciente relacionadas a los procedimientos y los prevenibles, que son básicamente los que ejecutamos nosotros como personal de salud. Este es un cuadro muy importante, ¿no? Donde el daño epitelial, a partir de la acumulación de esta mucosidad o esta secreción purulenta, se produce en un paciente intubado, en un paciente en una unidad de cuidados intensivos por diversos motivos. Uno es porque hay una pobre fisioterapia respiratoria en los pacientes conectados a ventilación mecánica, una mala higiene oral, hay abundante colonización orofaringea, el abuso de la sedación y los estados de delirio. Todo esto lleva consigo a la mayor formación o acumulación de esta secreción mucopurulenta, lo cual va a llevar consigo a un daño en el epitelio, ¿no? En las células epiteliales, y eso va a llevar consigo al incremento de la inflamación y los cuadros infecciosos que se van a dar en la vía respiratoria baja. Cuando hablamos de esta neumonía no asociada al ventilador, hablamos de 2 grupos, ¿no? Una neumonía de inicio temprano y de inicio tardío, como ahora hablábamos con los grupos de práctica. Es importante valorar en qué subgrupo está mi paciente, porque cada subgrupo tiene sus características, su manejo y hasta los microorganismos más frecuentes. Por ejemplo, la neumonía de inicio temprano es aquella que se da dentro de los 5 días de ingreso o intubación. Los factores de riesgo más importantes es la intubación rápida y aún algún trastorno de conciencia que tenga el paciente. Los microorganismos más importantes o más frecuentes en este grupo o subgrupo es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y el Staph aureus meticilino sensible. Y la neumonía de inicio tardío es aquella que se da después de los 5 días de ingreso o de intubación.
¿no? Si hablamos 5 días post-intubación, hablamos de un paciente que de por sí ya tiene 5 por 3, 15% mayor riesgo o un riesgo adicional a una neumonía asociada al ventilador. Factores de riesgo, todo lo que tenga que ver con aspiración gástrica, orofaringe, etcétera, ¿no? Lo característico en este subgrupo es que los microorganismos más frecuentes son aquellos resistentes, como son la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii, el Staph aureus, ahora sí meticilino resistente, y múltiples bacilos gram negativos, ¿no? El riesgo de adquirir microorganismos resistentes en una neumonía está asociado básicamente a 3 puntos importantes. Uno, al tipo de microorganismos presentes en el ambiente de la UCI. ¿Qué quiere decir? Cada UCI tiene predilección por algún tipo de germen. Eso es lo primero que tenemos que saber. Segundo, tener una ventilación mecánica mayor a 7 días. No olviden, los primeros 5 días, 3% diario, aumenta el riesgo. Los segundos 5 días, 2% diario. Y a partir del día 11, 1% por cada día. Y tercero, el tratamiento antibiótico de amplio espectro. Ya se van a dar cuenta más adelante cuando hagamos la terapéutica y el enfoque del paciente, como qué tan importante es saber o abusar del tratamiento antibiótico previo a la hospitalización. Este es un cuadro muy importante, resumen, con 5 puntos claves. Uno, la neumonía por Staphylococcus aureus es más frecuente en 2 tipos de pacientes. En los pacientes diabéticos y en aquellos pacientes que están en UCI por un traumatismo encefalocraneal. Segundo, segundo punto, la Pseudomonas aeruginosa es más frecuente en aquellos pacientes con una enfermedad pulmonar estructural, como es un EPOC severo o un EPOC exacerbado. Y en aquellos pacientes que tienen hospitalización previa, en aquellos pacientes con intubación prolongada mayor de 8 días y aquellos pacientes con exposición previa a antibióticos. Tercer punto, las infecciones por Acinetobacter baumannii están relacionados a aquellos pacientes post-neuroquirúrgicos, pacientes con síndrome de estrés respiratorio, pacientes con TEC y pacientes con riesgo de aspiración. Cuarto punto, el rol de los anaerobios está en discusión. Se considera que los anaerobios pueden estar presentes hasta en un 23% de las neumonías asociadas o intrahospitalarias, ¿no? Y esto básicamente es en aquellos pacientes que tienen compromiso a partir de la flora orofaringe, etcétera, ¿no? Y el quinto punto, que la influenza es la causa más frecuente de neumonía viral. Esos puntos son importantes, chicos, ténganlo en cuenta al momento de que se planteen casos clínicos. Categorías de certeza, ¿no? Tenemos 2 tipos, ¿no? Según las guías, ¿no? Neumonía cierta y probable. La cierta es un poco confuso estos términos, pero vamos a tener que tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a ustedes a definir bien el tratamiento que se va a dar al paciente. Una neumonía cierta es aquella neumonía donde tiene los infiltrados pulmonares progresivos, persistentes. Siempre es muy importante que dure más de 24 horas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pacientes con sobrehidratación, pacientes con un aumento de volumen pulmonar, aquellos pacientes que obviamente les pasan mucho líquido y se sobrehidratan y llegan a hacer edemas agudos de pulmón, etcétera. Esas imágenes son muy sugerentes de consolidación y pueden dar un falso positivo al momento de nosotros interpretar una radiografía. Pero ¿qué pasa? Cuando uno da tratamiento, diuréticos, mejora el balance hidroelectrolítico del paciente, en 24 horas estas lesiones van a desaparecer, lo cual no pasa con la neumonía. Por eso los infiltrados neumónicos deben ser progresivos y persistentes, que duren más de 24 horas, que hayan secreciones traqueales, generalmente mucoides o purulentas, amarillas, espesas, incluso malolientes, que haya en la radiografía puede haber hasta cavitaciones, abscesos, la evidencia histológica o el cultivo positivo con más de 10 a las 4 unidades formadoras de colonia por gramo. Y una neumonía probable es aquella donde para empezar los infiltrados no están o son nuevos y pueden desaparecer antes de las 24 horas. Las características de la secreción a nivel traqueal pueden no ser las mismas que una neumonía cierta y necesitamos, por ejemplo, de más pruebas como son hemocultivos, muestra respiratoria, líquido pleural, etcétera. A pesar de ellas, todos con cultivos negativos. La etiología, bueno, esto es lo que hemos visto. Esto es importante. Existen ahora 2 grupos para el manejo de esta neumonía intrahospitalaria.
El grupo 1, que es un grupo de bajo riesgo de resistencia. ¿Por qué estos pacientes tienen bajo riesgo de resistencia? Porque cumplen tres características importantes. Porque se produce en menos de 4 días de ingreso a la UCI o en menos de 7 días en el hospital, cuando el paciente no ha tomado antibióticos en los últimos 15 días, aunque la guía te dice idealmente en los últimos 90 días, y cuando no hay factores de riesgo para colonización orofaringea y de gérmenes resistentes. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en este grupo 1? El Streptococcus pneumoniae o neumococo más conocido, la Haemophilus influenza, el Staph aureus meticilino sensible, enterobacterias, Neisseria, Staphylococcus coagulasa, mucho menos, ¿no? El segundo grupo son aquellos pacientes que tienen alto riesgo de resistencia. Ahí tenemos aquellos pacientes que están 4 días o más en la UCI o 7 días a más en el hospital, aquellos que han recibido antibióticos en los últimos 15 o 90 días, aquellos que tienen factores de riesgo para colonización por gérmenes resistentes, como son eh, procedimientos neuroquirúrgicos, eh, síndrome de estrés respiratorios, EPOC, TEC, etcétera, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Esterophomona maltófila, Klebsiella pneumoniae, Bleb positivos, enterobacterias, etcétera. La patogenia es muy importante, se tienen que cumplir tres condiciones esenciales. Uno, que el inóculo alcance las vías respiratorias inferiores, tenga que haber en cuenta la virulencia de microorganismos y la inmunocompetencia disminuida del huésped. El inóculo puede ser o puede darse a partir de microaspiraciones de secreciones orofaringeas, aspiración de volúmenes importantes de esófago y estómago, inhalación de aerosoles infectados, siempre con diseminación hematógena. Nunca se olviden, fisiología, los mecanismos de hipoxemia, la alteración BQ, ventilación, perfusión, las zonas de West, nunca se olviden, ¿no? Y el ejemplo de la neumonía con la tuberculosis para que puedan entender esto. La extensión de un foco cercano e inoculación directa. Esto es muy importante. Gran parte de todo esto tiene que ver consigo con la manipulación de nosotros como personal de salud frente a estos pacientes, ¿no? Por eso, dentro de ambos tipos de neumonía, ya sea asociado o no al ventilador, siempre hay una condicionante o diversos factores asociados a o que son prevenibles. Por ejemplo, hay una técnica al momento de intubar al paciente, que es la aspiración subglótica, que es previa a la intubación orotracal del paciente, lo cual ha demostrado reducir hasta en un 50% la neumonía asociada al ventilador. ¿Por qué? Porque indica, tiene que ver con el lugar exacto donde se infla el CAF del globito del tubo orotraqueal para prevenir o disminuir el riesgo de microaspiraciones. El biofilm, esto es algo muy importante también. El biofilm, hay muchas especies, incluyendo la pseudomonas y el estafauro sobre todo, que producen biofilms. ¿Qué es el biofilm? El biofilm es una capa que rodea al microorganismo cuando éste se adhiere, por ejemplo, a tubos orotraqueales, catéteres endovenosos, prótesis, etcétera, lo cual lo vuelve resistente frente a la acción de los antibióticos y frente a las defensas del huésped. Por ende, se explica tanto las recaídas o las resistencias de algunos fármacos. Cada bacteria produce un exopolímero variable en composición y según el medio ambiente en el cual se encuentra, por ejemplo, el N-acetilglucosamina en el Staph aureus, ¿no? Es un ejemplo, lo protege del sistema inmunológico y facilita la construcción de un biofilm. En palabras sencillas, el biofilm es una propiedad que tienen algunos gérmenes, algunas bacterias, para que cuando éstas adhieran a un cuerpo extraño, llamándolo así, por ejemplo, un tubo endotraqueal, una prótesis, etcétera, formen como una capa que los proteja sobre la acción de los antibióticos y sobre las propias defensas, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con toda la cascada de la coagulación, cuáles son las células, las citoquinas, las interleuquinas que salen primero a defendernos, etcétera. Todo eso ya se supone que ustedes ya lo saben desde el primer ciclo, ¿no? Pero básicamente lo que quiero que sepan es que existe este biofilm, ¿ya? Este biofilm y sobre todo para dos tipos de bacterias que son la Pseudomonas y el Staph aureus. Por eso, por ejemplo, cuando uno tiene una infección de una prótesis, los tratamientos son largos. Eso también tiene que ver con la duración del tratamiento.
Ese es un ejemplo, una lista donde hay múltiples infecciones y qué tipo de microorganismos son y los cuales están asociados al biofilm. Comorbilidades, esto es muy importante, por eso ahora que hablaba con los grupos, ustedes tienen que ser muy inteligentes al momento de hacer la historia clínica. La historia clínica, por más que todos estén aburridos, yo sé que nadie lo hace bien, porque ya me basta ver a 2 grupos de práctica para ver que tienen muchas deficiencias en hacer la historia clínica. No puede ser que un estudiante de medicina al 8.º ciclo ya esté cansado de hacer historias clínicas. Yo soy especialista y sigo haciendo historias clínicas. O sea, tienen que hacer historia clínica. Nadie va a poder llegar a un diagnóstico, ni siquiera a una presunción diagnóstica correcta, si es que uno no evalúa de forma adecuada al paciente. La historia clínica es el único elemento, la única arma que tenemos para poder aproximarnos hasta en un 70% a un conflicto respecto a diversos síndromes y diagnósticos con los pacientes. No me interesa, como ahora les hablaba a los chicos de mi grupo, que nosotros pongamos antecedentes asma, antecedentes diabetes, antecedentes hipertensión. Eso no brinda ninguna información. La historia clínica es un documento el cual recopila información valiosa. Ustedes tienen que incidir en cómo se diagnostican las comorbilidades, quién las diagnostica, en qué momento, en dónde, cuándo, cómo, qué tratamiento, qué comorbilidad, qué exacerbación, qué hospitalización, qué agravamiento. Ha habido absolutamente todo para que ustedes puedan entender un poco más al paciente. Ahora presentaron un caso los chicos de mi grupo y ni siquiera íbamos en un octavo en la presentación del caso y ya habíamos hablado como de 7, 8 hasta 9 materias que ustedes ya han llevado. O sea, no subestimen la historia clínica, chicos, no subestimen la historia clínica. La historia clínica es muy importante. De eso viene este slide. Por ejemplo, las comorbilidades que pueda tener nuestro paciente con una enfermedad aguda o crónica, malnutrición, alguna alteración del sistema nervioso central, un EPOC, diabetes, insuficiencia renal, hospitalizaciones prolongadas, etcétera. Todo eso se consideran comorbilidades que incrementan el riesgo de una neumonía. Estoy tirando todo, pero yo trato la neumonía, estoy en neumo y se acabó. No, pero si el paciente es renal, si el paciente es diabético, si el paciente tiene EPOC, si el paciente tiene un SBS ocular, etcétera, eso de por sí aumenta el riesgo y cambia totalmente el plan de trabajo del paciente. Por eso es muy importante que sepan eso. La inmunocompetencia también, para ver qué aspectos son los que están dañados o involucran alteraciones en el estado inmunocompetente del paciente. El diagnóstico, básicamente con los criterios clínicos de Johansson y lo que hemos hablado. Esto es muy importante acerca de los valores de sensibilidad y especificidad. Siempre es muy importante valorar, ¿no? A nivel de imágenes, la radiografía se usa, ¿no? Pero evidentemente las tomografías o la TEN espiral multicorte o incluso en algunos casos hasta el atacar, tiene mayor sensibilidad y especificidad para valorar algunas lesiones. Los cultivos siempre tienen una sensibilidad cercana al 100%, sobre todo si son extraídos a partir de broncoscopía, incrementa muchísimo más la sensibilidad. Respecto a los biomarcadores, ya olvídense, PCR, BCG no existe, son solamente arrastrantes de fase aguda. Ustedes juegan fútbol, se golpean, se chancan el dedo, los pisan, se les sale la uña, el PCR y BCG va a estar totalmente alterado. Pero todo ha sido una evolución. Hace unos 10 años todas las guías de neumonía incluso nos daban puntos de corte. Cuando yo empecé la residencia, había un punto de corte si uno tenía un PCR más de 100, menos de 100, menos de 100, observo, más de 100, valor antibiótico, más de 200, sí o sí antibióticos. Si ese era, pues ahora, 10 años después, es una aberración, ¿no? Nosotros no podemos dar antibiótico a un paciente basándonos en PCR y BCG. Pero sí existen algunos biomarcadores que sí sirven. ¿Y cuándo sirve un biomarcador? Cuando me especifica que el compromiso bacteriano existe. Cuando me especifica si es que incrementa o no la mortalidad, el incremento o no de este biomarcador. Solo así va a tener una implicancia, una utilidad clínica. Si es que solamente me va a decir si estoy inflamado o no, no sirve para nada. Y en ese punto, la procalcitonina es lo mejor que tenemos ahora. Bueno, no lo tenemos de forma rutinaria en el hospital, pero se hace cada vez más seguidos o más frecuente su uso. La procalcitonina es un propéptido de la calcitonina cuyas concentraciones aumentan en el plasma frente a un estímulo infeccioso de origen bacteriano, ¿no? Ya que su síntesis incrementa a partir de células extratiroideas.
aumenten infecciones en respuesta a un a una respuesta inflamatoria sistémica, a un estado de hipoperfusión tisular, etcétera. Por eso es importante valorar la procalcitonina. La utilidad básicamente es para pacientes críticos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es directamente proporcional. Su punto de corte es 1. Mientras más cercano esté el 1, mientras mayor al 1 sea, mayor es el riesgo de mortalidad durante la hospitalización o en las próximas 24 a 72 horas. Por eso es importante la procalcitonina. El tratamiento siempre hay que basarnos en algunos criterios, como es la condición de gravedad del paciente, valorar si están en el cuadro de bajo riesgo, de alto riesgo, el uso previo de antibióticos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una luz acerca de si el paciente amerita o no tratarlo con otro tipo de antibióticos, o sea, sospecha de resistencia, el tiempo transcurrido entre el ingreso y el diagnóstico para valorar si es una neumonía de inicio temprano o tardío. Cambia totalmente el parámetro de estos pacientes, la duración de la ventilación mecánica también para valorar cuánto riesgo adicional, aparte de este 25.6% del que por sí tienen los pacientes al ingresar al hospital, hay los factores de riesgo para patógenos específicos, los 5 puntos que les he brindado, la prevalencia de los patógenos en las UCI donde ustedes van a estar y los patrones de resistencia natural, el biofil, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para una neumonía nosocomial grave? ¿No? Que necesitamos un FIO más de 35 para saturar apenas 90, que tengamos una progresión radiográfica rápida, que haya una neumonía o consolidación multilobar. Recuerden que las neumonías normalmente son unilobares, encontramos que son bilobares o multilobares, es criterio de severidad. La neumonía por lo general no se cavita, pero si tenemos una neumonía cavitada, tenemos ya posiblemente otro diagnóstico, ¿no? Podríamos llegar hasta un EMPIEM, una neumonía cavitada, una neumonía necrotizante, y es un criterio mayor severidad de una neumonía. Sepsis grave, no, ya no es sepsis grave, es sepsis y shock séptico, ¿no? Sepsis es que se maneja con fluidoterapia, y shock séptico es cuando necesitamos uso de vasopresores, es decir, hay alteración o disfunción multiorgánica. La diuresis menos de 20 mililitros por hora son solamente consecuencias del shock, son estados de hipoperfusión, etcétera, ¿no? ¿Cuándo vamos a admitir a un paciente UCI? Cuando necesite ventilación mecánica. ¿Cuándo necesita ventilación mecánica? En dos estados. Uno, cuando el paciente está en shock y necesita uso de vasopresores, y segundo, cuando tiene hipercapnia, ¿no? En la cual no se maneja o no se puede manejar con ventilación no invasiva. Factores de riesgo para patógenos multiresistentes es lo que ya les he mencionado. Lo único que vamos a agregar que hay presencia de riesgo, de factores de riesgo para neumonía nosocomial en aquellos pacientes, además, miembros de familias con contacto de neumonías, curación de heridas a domicilio, diálisis crónica, tratamientos endovenosos. Todo ese grupo entra dentro de la clasificación que ya no existe de la neumonía asociada a los servicios de la salud, que era como un término medio totalmente inescrupuloso, totalmente inservible, porque era una neumonía de aquellos pacientes que no iban directamente al hospital, pero recibían manejos hospitalarios y el tratamiento era el mismo, ¿no? Esa salió en la guía del ITSA del 2016, si no me equivoco, pero en la del 2018 se dio por concluido ese término y ahora solamente se tiene la neumonía intradomiciliaria y la neumonía nosocomial, ¿no? Los factores de riesgo es lo que ya les he mencionado y los grupos, ¿no? Generalmente en el tratamiento del grupo 1 de factores de riesgo siempre es importante empezar por una cefalosporina de tercera generación, siempre, ¿no? Vamos a tratar de combinar con una fluoroquinolona teniendo en cuenta el panel de resistencia o el antibiograma, pero en un patrón o en un grupo 2 siempre vamos a empezar por los carbapenems. Podemos encontrar cefalosporina de tercera, de cuarta generación, tetras, incluso podemos llegar hasta linezolid, colistina, etcétera, ¿no? Las dosis, yo no se las voy a dar, ahí están, ustedes las repasan. Esto es importante, la última diapositiva, la traqueobronquitis. La traqueobronquitis es el diagnóstico diferencial más importante de la neumonía asociada al ventilador. Tiene signos y síntomas iguales, laboratorio igual, lo único que diferencia son las imágenes, ¿no? Ya que en la traqueobronquitis no hay infiltrados, no hay consolidación y mucho menos broncograma aéreo. Factores asociados a la mortalidad, todos los que hemos visto, ¿no? Mayores de 65 años, el abuso de sonda nasogástrica, la ventilación mecánica, etc. La estrategia de prevención siempre van a estar de la mano o direccionadas a aquellos factores prevenibles en los cuales vamos a poder nosotros inferir o manejar para disminuir el riesgo de nuestros pacientes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos?
¿Ninguna? Ok, damos un par de minutos para empezar el otro tema.
Sí se visualiza, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. Ok, bueno, vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón. Vamos a tratar de dar un enfoque netamente clínico. Ya las bases fisiopatológicas del cáncer, todo eso lo verán en su curso de oncología. Lo que me interesa a mí es que desde la parte clínica de un paciente respiratorio, cuándo sospechar, eh, qué factores de riesgo hay, y qué es lo que se hace ahora, ¿no? Básicamente para que ustedes tengan una idea, ya que en la época en la que ustedes se están formando y van a ser médicos y especialistas, una de las patologías más frecuentes que van a ver, sea la especialidad que sea que elijan, va a ser el cáncer, ¿no? Así que es algo que sí o sí no debe ser ajeno a ustedes. Cuando hablamos del cáncer de pulmón, hablamos de uno de los cánceres más agresivos que existen. Hace un tiempo se consideraba que ocupaba el tercer lugar respecto a los hombres y el sexto lugar en las mujeres. Pero según Globocan, en el último año, 2024, esto ha cambiado, ¿no? Ahora se considera que es el cáncer en segundo lugar en el hombre y en tercer lugar en la mujer, pero se considera que es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial, con un promedio de 9.2 muertos por cada 100.000 personas, ¿no? Hay cosas importantes respecto a la historia del cáncer de pulmón en nuestro país. Si bien es cierto, es más frecuente en hombres que en mujeres y es directamente proporcional. Mayor es la frecuencia en pacientes mayores que en pacientes menores de edad, ¿no? Y las bases diagnósticas. Hace un tiempo, básicamente, el mayor porcentaje de lo que se tenía de cáncer de pulmón en las bases estadísticas era básicamente solamente por certificado de defunción. ¿Qué quiere decir? Falleció un paciente, conversaba uno con el familiar, ha sido todo, me dijeron que tenía cáncer de pulmón y ese diagnóstico pasaba a la estadística. Lo que se ve ahora, o una hora ya hace más o menos unos 15 años, desde el 2010, que el mayor volumen de las bases diagnósticas oficiales de cáncer de pulmón se están basando en la verificación histológica. ¿Qué quiere decir? En el estudio anatomopatológico del cáncer de pulmón, es decir, en el estudio confirmatorio. Con lo cual, las cifras que podemos tener en los últimos ya 15 años de cáncer de pulmón en el Perú son más fidedignas y más confirmatorias, ¿no? Este cuadro es muy importante y toma 4 puntos básicos en el cáncer de pulmón. Uno, el factor de riesgo principal y determinante de incremento individual de riesgo de cáncer de pulmón, que es el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo supone el incremento del riesgo individual. ¿Por qué individual? Porque está relacionado al índice paquete año, que es el número de cigarrillos por el número de años entre 20. Cuando tenemos un IPA mayor a 20, 25, estamos hablando de un paciente con mucho más riesgo de ser cáncer de pulmón. Es muy importante valorar esto. Esto es independientemente de la edad. Un segundo factor de riesgo importante es el fumador pasivo. Es aquel paciente que vive o en su entorno se encuentra con un paciente fumador activo. El impacto del riesgo no solamente está dirigido al acto de fumar, sino también a un conjunto de cosas, pero el acto de fumar o de recibir el humo exhalado del paciente con el hábito tabáquico incrementa también el riesgo. Otro es la radiación ionizante, incluido el radón. ¿Dónde encontramos radón? En todas las calles de Chiclayo que están abiertas, los desagües, en las casas que se caen, etcétera, ahí encontramos radón. Exposiciones ocupacionales como es arsénico, cromo, níquel, asbesto, etcétera, y la contaminación también son factores de riesgo muy importantes. Factores de riesgo o indicadores de riesgo adicional, tenemos older, que quiere decir lo que ya habíamos hablado, mientras más edad se tenga, mayor es el riesgo. El sexo masculino, sobre todo en descendientes de raza africana, historia familiar de cáncer de pulmón, ya sea de primero, segundo, incluso hasta de tercer grado, que quiere decir mamá, papá, hermanos. Una enfermedad pulmonar adquirida como es el EPOC, tuberculosis, neumoconiosis, fibrosis pulmonar idiopática, que incrementa hasta en un 11% el riesgo de adenocarcinoma, esclerosis sistémica, infección por VIH. Por VIH
solamente el estado de VIH incrementa hasta un 16% el riesgo de adenocarcinoma pulmonar. O sea, la pregunta de examen, o sea, los pacientes con FPI y los pacientes con VIH tienen más riesgo de hacer cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma. Otro punto importante es la dieta, ¿no? Sí se ha demostrado que la ingesta de frutas, vegetales y la actividad física ha disminuido el riesgo de cáncer de pulmón. Por el contrario, el fumar marihuana no ha demostrado ninguna asociación con el cáncer de pulmón. La clasificación. Actualmente la clasificación del 2015 lo divide en 5 tipos, ¿no? En los tumores de origen epiteliales, dentro de ellos encontramos lo que ya conocemos como es el adenocarcinoma, y sus diversos patrones, ¿no? Lipídico, acinar, papilar, etcétera. Es muy importante que al menos sepan la clasificación histológica en grupos, ¿no? No les voy a pedir que se aprendan todo lo que ven en la imagen, pero es importante que sepan, ¿no? Porque esta clasificación ha diferido mucho de las que se tenía antes del 2015. Los tumores de origen mesenquimales, los tumores linfohistocíticos, un poco más raros, los tumores de origen ectópico y las metástasis tumorales. Esto es muy importante. A partir de esa nueva clasificación hubo una mayor importancia e incidencia en el estudio de las biopsias pequeñas y de la citología. ¿Qué quiere decir? Más o menos para que ustedes entiendan, vamos a poner un ejemplo. Hace unos 20 años, el tener sospecha de un cáncer de pulmón, teniendo en cuenta 20 años menos, no existían las TACAR, no existían las TEN, espirales multicortes, sino eran las TAC, ¿no? Las tomografías axial computarizadas, cuyos cortes eran más gruesos, etcétera. Pero encontrábamos una más. La única forma era operar al paciente, ¿no? O sea, hacer ya sea una videotoracoscopía, no con las técnicas que hay ahora, o una cirugía a cielo o a pecho abierto, sacar la muestra, mandar al estudio anatomopatológico y que nos digan si es o no cáncer. Y básicamente después iniciar el tratamiento y ya está. Ahora, en tan poco tiempo, el abordaje de esto es totalmente distinto y menos agresivo. Para poner un ejemplo, por ejemplo, un paciente, no sé, de 30 años que va a la consulta con ustedes por 3 meses de, no sé, baja ponderal, dolor de pecho, que después se ha hecho pleurítico, hiporexia, etcétera, ¿no? Ustedes lo evalúan, todo, no tienen ningún antecedente ni patológico, ni quirúrgico, ni RAMS, ni nada. Solamente es eso. Y va a su consulta, ¿por qué? Porque ya se agregó disnea, porque el dolor torácico incrementó. Ustedes, como dominan mucho la semiología, saben que si incrementa la disnea y dolor torácico tipo pleurítico, lo más frecuente es que haya derrame pleural. Y como ya han llevado la clase de patología pleural, asumo que no le van a pedir radiografía, ¿no? Le pedirán una ecografía torácica, ¿no? Ya que la ecografía demuestra 5 beneficios por encima de la radiografía para el abordaje del derrame pleural, como es la cuantificación del líquido, valorar las características del líquido, cuantificar el pozo de mayor tamaño y valorar si es que hay septos, ¿no es cierto? Le piden la ecografía torácica y sale que el chico o el paciente tiene 1500 cc en el hemitórax derecho. Bueno, ustedes le dicen al paciente que tiene un derrame pleural derecho, ustedes sacan y le explican, porque siempre tienen que explicar al paciente, un derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural. No es normal tener más de 15 a 20 mililitros, ya que la producción normal es de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo día. Entonces, lo que se tiene que hacer es un estudio de ese líquido, ¿no? Le explican al paciente que se tiene que hacer una toracocentesis, que es un procedimiento ambulatorio, que ustedes lo van a hacer, no, ustedes, el neumólogo, ¿no? Suponiendo que ustedes uno va a ser neumólogo, ya, lo hacen, y ustedes le explican que hay dos posibilidades, ¿no? Que ese líquido sea un exudado o un trasudado. Es bien improbable que sea un trasudado, puesto que el paciente ya les dije que no tiene ninguna comorbilidad, y ustedes saben que las principales causas de trasudado vienen a ser la cirrosis, síndrome nefrótico, falla cardíaca, hipovolemia, etc., ¿no? Entonces, es muy probable que esto sea
inclusive hasta por las características de que es un derrame pleural unilateral, que sea un exudado. Ustedes le van a decir al paciente, mire, el exudado tiene dos causas principales, una causa que es infecciosa, que viene a ser la tuberculosis o un derrame paraneumónico, pero usted no ha tenido ninguna neumonía, así que podría ser tuberculosis, y la otra causa es que sea un cáncer, ¿no? Ya sea primario, secundario, etcétera. Bueno, el paciente se va medio asustado a su casa, pero tiene todo el derecho de irse asustado, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que informarle las cosas como son. Lo citan, le hacen el procedimiento, le sacan 1,2 litros y es un líquido, no sé, pues amarillo, cero hemático, sanguinolento. Obviamente en el estudio bioquímico sale que es un exudado. Y aparte, como ustedes han llevado bien su curso de neumología, de oncología, por ahí le piden PAP y Bloxel, ¿no? Al estudio con el anatomopatólogo, y el anatomopatólogo les reporta que hay células neoplásicas en el líquido pleural. Es todo lo que les va a informar hasta ese momento, ¿no? Ustedes citan a su paciente, le indican, pues, ¿no? Que tiene ADA negativo, el BK directo negativo, pero en el PAP y el Bloxel, es decir, en la citología, en el estudio de las células de ese líquido, ha salido que hay células neoplásicas. Entonces es un cáncer, ¿no? Le van a decir a su paciente, pero hasta ahí ustedes no saben si es propio del pulmón, si viene de otro lado, etcétera. Paso a paso. Y lo que sigue como principal indicación de un exudado es la biopsia pleural, ¿no? Obviamente lo programan al paciente, le hacen una biopsia pleural, le dicen que espere otra vez 5, 7, 10 días, dependiendo en cuánto tiempo esté el diagnóstico, y en la biopsia pleural sale, pues, que es, no sé, pues un adenocarcinoma pulmonar metastásico a pleura. Cuando es metastásico a pleura ya se considera como un estadio clínico 4. Pero ahora sí les pueden decir, mire señor, sí es un cáncer eh, propio del pulmón, etcétera, que se va a pleura, etcétera. Bueno, hasta ahí es más o menos lo que le indican, pero hay que ampliar los estudios, ¿no? Para eso se utiliza... ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, Porque doctor. esa explicación es todo lo que les voy a enseñar de cáncer de pulmón y todo lo que necesitan saber de cáncer de pulmón. No necesitan saber nada más. Así que es bien importante que entiendan lo que hasta ahora les he dicho. Muy bien, entonces el patólogo les va a recomendar, según el caso que ustedes le comenten, ampliar estudios con inmunohistoquímica, ¿no? La inmunohistoquímica son unos marcadores que van a permitir confirmar es que el cáncer o esas células son propias de un cáncer de pulmón o vienen de otra zona. Ustedes le explican al paciente, etcétera. Ok, le salen en ese estudio. Más adelante les voy a enseñar todo esto en gráficas, pero quiero que cuando lleguemos a esas diapositivas ustedes ya tengan una idea de lo que les estoy hablando. Sale el marcador, no sé, pues TTF1 positivo, CK7 positivo, y en resumidas cuentas es confirmadísimo que es un adenocarcinoma pulmonar. Ya está. Entonces ustedes le van a decir, bueno, señor, ya hemos acabado todos los estudios y definitivamente es un cáncer de pulmón de tipo un adenocarcinoma que ha hecho metástasis a la pleura y está en un estadio avanzado. El señor le va a decir, doctor, ¿cuánto me queda de vida? ¿Qué vamos a hacer? Todo eso. Bueno, ustedes tienen la opción de mandarlo al oncólogo, obviamente, pero no lo pierden al paciente, porque es su paciente, tienen que saber qué pasa con su paciente, si no, nunca van a aprender. Lo que sigue es hacer el estudio de mutaciones genéticas a esta muestra, ¿no? Y hay dos tipos de mutaciones frecuentes en el cáncer de pulmón, o más estudiadas, sobre todo la mutación EGFR y ALK. Y dependiendo todo esto, ¿para qué fin se piden las mutaciones? Para dar una inmunoterapia. ¿Qué quiere decir? Para no dar la quimioterapia estándar que se le da a todo tipo de paciente, sino dar una quimioterapia un poco más dirigida o específica al cáncer que tiene el paciente. Ahora, esa quimioterapia, sí, en algunos estudios se ha demostrado ampliar la sobrevida, mejorar la sobrevida, inclusive disminuir la mortalidad, dependiendo del estadio en el cual se encuentre el paciente. Pero lo que sí o sí va a hacer es va a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque va a tener menos efectos adversos de la quimioterapia estándar, etc. Puede ser que el paciente tenga mutaciones positivas,
y puede ser que no tenga mutaciones positivas. Si el paciente no tiene mutaciones positivas, lo que van a hacer ustedes es pedir, valorar todo lo que son las proteínas, ¿no? Las proteínas de anclaje que se llaman PDL1, si tiene incremento en la expresión de estas proteínas o no tiene el incremento de esta expresión. Es decir, si el paciente tiene mutación EGFR, va a tener un tipo de terapia. Si tiene mutación ALK, va a tener un tipo de terapia. Si tiene alta expresión de proteínas PDL1, va a tener un tipo de quimioterapia. Y si no tiene eso, va a recibir la quimioterapia estándar. Y ahí se lo dejan. Y el oncólogo es el que termina todo el trabajo, etc. Pero hasta ahí ustedes llegaron. ¿Y de qué se dieron cuenta? ¿Alguien de ustedes que me digan de qué se dieron cuenta? Con todo el caso que les he mencionado. Vamos, chicos. Apuren, 5 minutos y terminamos esta clase. ¿Nada? ¿Cómo se llegó al diagnóstico? ¿Están o no están? Hola. Si no saben la respuesta, al menos díganme si estamos, doctor. Estamos, doctor. Estamos, doctor. Ok, qué bueno que están. Pero ¿de qué se han dado cuenta? Pues chicos, piensen un poco. Les he hablado como 10 minutos. A mí me hubiese encantado que me enseñen así. A mí me ponían 400 diapositivas de cáncer de pulmón un lunes de 6 a 8 de la noche. Y me las leían de arriba abajo. Eso era la oncología que yo llevé. Miren cómo se las enseñan ustedes. Al menos presten un poco de atención. ¿Qué es lo que quiero que me digan, doctor? Me parece muy raro que todo eso se haya llegado solamente con una toracocentesis y una biopsia pleural. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Que ahora no se necesita hacer muchísimo para llegar a un diagnóstico de un cáncer de pulmón. Lo otro es lo que hemos visto ahora con mi grupo. Hemos hecho broncoscopías, hemos hecho biopsias transbronquiales, endobronquiales. Les he explicado que también se hace cepillado endobronquial, les he explicado que se hace lavado broncoalveolar. Han llenado ustedes las fichas de pago y Block-C, las que vamos a enviar a patología. O sea, el médico o el estudiante de medicina tiene que tener un plus por encima del resto. Tienen que ser observadores, chicos. Tienen que ser observadores. Lo primero que a mí me llamaría la atención como estudiante es, doctor, yo imaginé que le iban a abrir el pecho y sacarle el pulmón y estudiar al paciente. Pero usted ha obtenido todo esto a partir de un drenaje, a partir de una biopsia ambulatoria en el cual es un punto de sutura y el paciente se va a su casa. Y aún así ni siquiera ha llegado a la quimioterapia normal, sino incluso le está ofreciendo más alternativas al paciente para que tenga el mejor tratamiento posible. A eso está dirigido el avance en el cáncer de pulmón. Ahora, ¿en qué vamos a estar en 1, 2, 3, 4, 5 años? Ojalá que muy lejos de donde estamos ahora, porque mientras más herramientas tengamos para combatir el cáncer, mayor va a ser la sobrevida del paciente. Eso es muy importante, chicos, y eso va dirigido esta nueva clasificación, ¿no? La nueva clasificación tiene mucho en cuenta el estudio de las muestras pequeñas, es decir, las biopsias pequeñas y la citología, el amplio uso de la inmunohistoquímica para clasificar de forma más adecuada al cáncer, un énfasis tremendo en la genética, en los marcadores predictivos, incluso en la reclasificación de otros tumores. Esto es muy importante, lo que les veía ahora en la tomografía, y eso va de la mano con que ahora les he enseñado a leer una tomografía. Por ahí me han dicho, no tengo ni idea, doctor, todo se ve igual. Todo es práctica,
Mientras más tomografías agarren, más van a ver, pero si solo van a ver la que yo les doy, obviamente el ojo necesita entrenamiento, así como ustedes cuando juegan fútbol, básquetbol, necesitan entrenar, el ojo también necesita entrenamiento. Mientras más imágenes se vea, más se fijan los conceptos y las imágenes y los hallazgos que uno les enseña. Cuando yo tengo, como les manifesté ahora, una lesión central, es decir, en la parte central del pulmón, es probable que sea mejor abordada por broncoscopía. Pero si tenemos como ahora una imagen o donde hay lesiones subpleurales, no los que son más periféricos, podemos optar por una VATS, que quiere decir operar al paciente un poquito, abrirle por un costadito, meter un trocánter chiquitito y sacar, o hacer una BIPA, ¿no? Que es una biopsia pulmonar dirigida por ecografía, tomografía. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes se dan cuenta en este cuadro, cuando tenemos una lesión de origen central, la mayor sensibilidad y especificidad está dirigida a la broncoscopía. Y cuando decimos broncoscopía, hay mayor rentabilidad diagnóstica cuando se hace lavado broncoalveolar, cepillado, biopsia, todo. Pero cuando la lesión es periférica, está mayormente dirigida a las biopsias por fuera, ¿no? Eso es importante. Esto es lo que les estaba diciendo. Mira, esta es la inmunistoquímica de un paciente real. Estas son las células neoplásicas y esta es la marcación de los patrones de inmunistoquímica, P63 y CK5 para un carcinoma de células escamosas y un TTF1 y CK7 para un adenocarcinoma. Esto es la parte de todo el relato del caso que les dije. También esto fue un caso muy importante. Este es un caso que siempre lo presento y doy siempre un par de ideas porque a mí me pasó cuando estaba en segundo año de la especialidad. Fue un paciente que ingresó un jueves santo, nunca voy a olvidar, de 33 años, por dolor torácico, efusión pleural, etcétera. Todos pensábamos que era tuberculosis, se le hizo el estudio, todo negativo. Después se hizo un taponamiento cardíaco, se le hizo una pericardiocentesis y en la pericardiocentesis salió que era un exudado. Se le hizo una biopsia de pericardio pensando todos que era una tuberculosis pericárdica. Una tuberculosis pericárdica es una emergencia dentro del cuadro de tuberculosis porque la mortalidad es muy alta en las primeras 24 a 48 horas porque hay que usar corticoides, etcétera. Y la biopsia de pericardio salió que no era TB, sino era un pericardio. Eso es lo que decía el patólogo, ¿no? Esto es del hospital donde yo hice mi residencia. Pericardio engrosado con presencia de infiltrado inflamatorio y presencia de células neoplásicas epitelioides cuyo inmunofenotipo más compatible es adenocarcinoma pulmonar primario. Tal cual está escrito, tal cual lo redactó el patólogo. ¿Qué quiere decir? Nos daba luces de que era un cáncer de pulmón que había hecho metástasis a pericardio. Se le hizo estudio de inmunistoquímica, salió TTF1 positivo, CK7 positivo. Entonces, y este fue el panel completo. En sí fue un paciente con una adenocarcinoma pulmonar con metástasis a pericardio. Ese paciente yo recuerdo que se hizo todos los estudios genéticos y recibió inmunoterapia. Yo lo seguí más o menos por 2 años por consultorio y ya después le perdí el rastro, es la verdad. Pero era un paciente muy joven, 33 años. Eso fue hace por lo menos unos 8 años. O sea, imagínense, hace 8 años ya se hacía eso, ahora es mucho más frecuente hacer esto. Eso se hace, por ejemplo, en el hospital regional, en los otros hospitales de mayor complejidad, se hace esto. La clasificación TNM no es muy satisfactoria para ustedes, pero esta clasificación de estadio sí es muy importante. El estadio 1 es cuando el tumor está localizado en un solo pulmón, no tiene ningún compromiso hacia ningún nódulo linfático o órgano a distancia y tiene una sobrevida del 60 al 80% en los primeros 5 años. El estadio 2 es cuando el cáncer está en un nódulo linfático dentro del pulmón afectado, pero no órganos a distancia. Si ustedes se dan cuenta, ya en un estadio 2 la sobrevida bajó hasta un 30-50%. En el estadio 3 tenemos tres tipos. El primero, donde el cáncer está en el nódulo linfático, no solamente en el pulmón afectado, sino en el centro del pecho, pero no órgano a distancia. Ya la sobrevida es bajísima, 10-15%. En el estadio 3A es cuando ya está en el lado opuesto
2 al 5%, y en el estadio 3B ya cuando ha tomado algunos nódulos o algunas caritas ganglionares a nivel cervical, una sobrevida del 3%. Y el estadio 4 es cuando está diseminado hacia otros órganos, 1% de sobrevida. Ustedes se dan cuenta que si uno tiene la suerte, bueno, suena feo decir suerte, ¿no? Porque deberíamos tener una medicina basada en la prevención, pero no se tiene. Pero cuando uno abarca o toma o consigue evaluar a un paciente en estadio 1, tiene muchas chances de curarse. Pero si uno por lo general ya toma a los pacientes en estadio 3B, 4, son pacientes que tienen menos del 5% de sobrevida. O sea, son pacientes destinados a morir. Eso es bastante doloroso. ¿Por qué? Porque yo recién tengo 5 o 6 años de neumólogo, no tengo muchos, pero en estos 6 años de neumólogo he visto, he diagnosticado, y junto con mis colegas, tanto en Chiclayo como en Lima, hemos diagnosticado cáncer de pulmón hasta en jóvenes de 22 años, sin haber fumado un solo cigarrillo en su vida. O sea, imagínense, 22 años. Es más, creo que más del 70 al 80% de los cánceres de pulmón que en estos 6 años he podido diagnosticar es ese rango de edad, 30, 40 años. Es una edad muy joven, ¿no? Muy poca edad para tener una neoplasia, un cáncer tan agresivo, ¿no? Esto también es importante, lo que les hablaba, la mutación EGFR y ALK. El EGFR es un receptor del factor de crecimiento epidérmico, se encuentra en el gen del cromosoma 7p12. Como actividad tiene la proliferación celular, diferenciación, neovascularización, invasión y metástasis. ¿Por qué es importante la mutación EGFR? Porque hay más de 20 variantes y está dirigida sobre todo a 3 tipos de personas: mujeres, jóvenes que nunca han fumado. O sea, si tú tienes dentro de tus pacientes, uno como el que te he mencionado, que sea una mujer joven que nunca ha fumado, pide la mutación EGFR. ¿Por qué? Porque tenemos aparte 2 fármacos, ¿no? Que es el erlotinib y el gefitinib, los cuales han demostrado qué cosa: disminuir la autofosforilación, bloquea la progresión del cáncer a la fase G1 e induce la apoptosis. Y tenemos otro tipo de mutación, la mutación ALK, que es el anaplasia linfoma quinasa, que está en el gen del cromosoma 2p23, es el principal gen de activación por genes de fusión. También hay más de 20, pero es en jóvenes no fumadores o fumadores ligeros. Y tenemos al crizotinib, el cual inhibe la apoptosis y favorece la proliferación. Y con esto terminamos. Las recomendaciones en primera línea son estos. Si tenemos pacientes con mutaciones EGFR, tenemos 3 fármacos para ofrecerle: el afatinib, erlotinib, gefitinib. No voy a dar mecanismo de acción, ni dosis, ni nada, porque eso no corresponde en este momento. Y la LK o ROS, crizotinib. Estos son inmunoterapias. Mejor sobrevida, mejor calidad de vida, mejor tolerancia. Paciente que no tiene mutaciones, pero tiene una alta expresión de proteínas PDL1, pembrolizumab. Hasta ahí quedamos los avances. Cuando tenemos una baja de presión, quimioterapia estándar, que es la que, entre comillas, ustedes conocen un poco. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, Doctor, una ¿va a venir en el consulta. ¿Sí me examen? escucha? Obviamente. ¿Cómo? ¿Sí me escucha, doctor? Sí, claro. Una consulta, con referencia acerca de los estadios, en el ejemplo que dio del paciente que estaba un compromiso del corazón, entonces, ese paciente que usted vio tenía una baja, o sea, un índice de mortalidad bajo. ¿En qué estadio más o menos lo podría clasificar? 4. 4, ¿no? Porque hay compromiso Sí, de otros órganos. así es. Estaba en Ah, ya. pericardio. Fue un estadio que se le catalogó como estadio 4. Ahora, ¿por qué vivió 2 años? Bueno, pues la medicina es hermosa y también no es absoluta, ¿no? Sobre el papel debió morir antes, ¿no? Pero recibió el Exacto. tratamiento oportuno y yo lo seguí hasta por 2 años. Dios quiere que haya vivido o siga viviendo, no lo sé. Pero el diagnóstico fue claro, tuvo confirmación anatomopatológica, inmunohistoquímica, tuvo estudio genético, tuvo absolutamente todo el paciente y fue un estadio clínico 4. Muy bien, chicos. Espero que les haya servido las 2 clases de hoy. Estudien mucho, creo que su examen es el sábado. Y nada, que pasen buenas noches. Permiso. Gracias, doctor. Buenas noches.
Hasta luego. Gracias. Hasta Ya, luego. doctor, buenas noches.